redonda después de la clase magistral que ha realizado Robert Lankar, que la verdad ha sido muy enriquecedora para todos y además en distintos ámbitos. Como ha presentado Alejandra a la mesa hace ya un momento, por cuestiones técnicas voy a pasar a presentarlo de nuevo. David Bravo Matías, a mi derecha, director global de Infraestructuras, Operaciones y Telecomunicaciones de Iberdrola, y además una persona conocida y querida en Añora. Don Antonio Monterroso Checa, a mi izquierda, en el extremo, responsable del proyecto Ager Melariensis de la Universidad de Córdoba. Don Luis García Díez, a mi izquierda, director creativo de Genial.ly. Y don Alfredo Romeo Molina, CEO de Intellify, otra gran empresa. Bueno, antes de empezar, para mí es un honor estar en esta mesa, en la que me siento como en casa, porque si bien la que he coordinado antes era una cuestión más técnica, en esta pues ya sí hay ponentes que tienen una relación más están más relacionados con las funciones que he desarrollado a lo largo de mi carrera profesional. En el caso de Alfredo es un referente empresarial del mundo de la comunicación y del mundo tecnológico y de todo lo que nos ocupa hoy aquí. Antonio, que se crió conmigo en Belmez, mi socio y amigo Luis García Díez, que ha puesto en Córdoba en marcha un proyecto como Genial.ly, que es una revolución del diseño interactivo, y David Bravo de Iberdrola, que como decía antes, pues es una persona con lazos familiares en Añora. Sin más dilación, vamos a comenzar. Antonio Monterroso va a comenzar a explicarnos su proyecto, su proyecto Ager Melariensis. La dinámica de la mesa va a ser similar a la que hemos realizado esta mañana y las que se han realizado posteriormente. Va a haber un turno de intervenciones, después se va a dar lugar al debate y les recuerdo que en las tarjetas que tienen pues pueden formular las preguntas, pasarlas a las azafatas y ellas me las pasarán a mí para que luego yo se las formule a los ponentes. Así que, Antonio, tienes la palabra. Fiona, buenas tardes. Yo, como habitual docente, prefiero estar de pie porque sentado me cuesta mucho más trabajo. Buenas tardes, encantado de estar aquí en Añora con tantos amigos y compañeros, sobre todo por una cuestión que tiene que ver con todo lo que aquí hablamos hoy, que es la identificación. En mi caso, por familia materna, soy pedrocheño, por familia paterna, soy del Alto Guadiato. Y esto para el patrimonio, en sitios tan pequeñitos, es muy interesante y muy importante, porque esa identificación es lo que hace que muchas veces las cosas acaben funcionando. Mi vinculación, por tanto, con el Alto Guadiato y con lo que estamos empezando a hacer en Los Pedroches, pues es profesional, pero también es personal. En ese sentido, en este mundo, con la palabra smart y la palabra conectividad, desde las humanidades, pues lógicamente tendremos que reivindicar que la inteligencia está en quien plantea el problema y la solución, y no en la tecnología únicamente, y que la conectividad no es una cosa de cobertura, la conectividad es una cosa de relación y de interacción y, sobre todo, de identificación en pro de un objetivo común. El proyecto que desarrollamos desde la Universidad de Córdoba se llama Arqueología, pues porque somos arqueólogos. El medio, porque estamos en él, ese medio es histórico y ese medio es natural también, no es incompleto. El espacio, porque desde los distintos espacios podemos monitorizarlo y analizarlo para configurar, porque no existe un medio patrimonial en todo el entorno del Alto Guadiato, ni tampoco en el entorno de Los Pedroches, para sociabilizarlo, es decir, para que sea de ustedes, después de investigarlo nosotros, y sobre todo para que sea un elemento añadido a la competitividad que tienen estas dos comarcas, en concreto Los Pedroches, evidentemente mucho más agudizadas por las grandes marcas comerciales que aquí hay en comparación al Alto Guadiato. Y con eso conseguimos un territorio diverso e inteligente, porque inteligentemente nosotros sabemos conectarlo, no porque él mismo lo sea. Con esta presentación yo quiero ponerle un vídeo, dura 1 minuto y medio, sobre cómo los humanistas usamos tecnología de ingenieros para perseguir el objetivo de configurar ese territorio e implementar la competitividad de las zonas en las que estamos. Adelante, por favor, el vídeo. Ay, sí tengo yo que pasar. Muchas veces la arqueología se entiende como algo cerrado, en un despacho, también en modo recreativo. Es un vídeo medianamente simpático, medianamente instructivo sobre lo que hacemos. Esto nos lo publicó El País en su sección de tecnología, en Retina, sobre la asimilación entre arqueología y agricultura de precisión, o entre arqueología y teledetección, para monitorizar y localizar yacimientos arqueológicos
en entornos tan grandes. Adelante, le podemos dar. Es decir, en zonas tan grandes del territorio, como puede ser esta comarca, es inútil que nosotros nos pongamos a pasear buscando cosas. Hoy día los ingenieros agrónomos nos ofrecen una tecnología fundamental para la arqueología, que los agricultores conocen muy bien. Ellos saben en los cultivos qué zonas están más secas, qué zonas no están más secas. Y donde hay restos arqueológicos es por eso. Los restos arqueológicos crecen o secan el cultivo. Y con esta agricultura de precisión somos capaces de detectar vías romanas, ciudades, villas, y todo eso es lo que hemos hecho en las 2.000 hectáreas que tenemos voladas en el Alto Guadiato. Eso da como contenido una faceta divulgativa, la que acabamos de ver. Lógicamente, para nosotros y quien quiera verlo, hay una faceta más científica. Esto es un documental que nos hizo Tesis de Canal Sur. Quien quiera verlo, dura 15 minutos, no lo voy a poner. Quien quiera verlo puede verlo, y nos lleva también a foros como el Museo Arqueológico Nacional, donde hemos podido presentar esta configuración y esta utilización de esta tecnología, este proyecto. ¿Y por qué la necesitamos? ¿Por qué necesitamos tecnología inteligente para hacer un paisaje inteligente? Porque hoy día estos dos medios patrimoniales están desconectados de Córdoba, al menos el Alto Guadiato lo está. Y tenemos que buscar el medio de conexión que hubo en la antigüedad, por donde discurrió toda la riqueza en varios periodos de la historia y por donde hoy puede volver a venir esa conexión con Córdoba y con Extremadura, que es la vía Córdoba-Emérita, que a la altura del Bacar se dirige a una de las 4 ciudades del norte de Córdoba, Melaria, en el actual Cerro del Masatrico, en Fuentevejuna, pero también a Solia y Baedro, en Los Pedroches. Solia en el entorno en el que estamos, El Guijo, Añora, y Baedro en Hinojosa del Duque. Las 3 municipios de derecho romano en época Flavia, las 3 por descubrir, las 3 todavía esperando en mitad de la dehesa a que un día podamos rastrearla. Claro, en el caso del Alto Guadiato, configurar un patrimonio inteligente en la segunda comarca o la tercera junto con Los Pedroches en mayor extensión en Córdoba es muy difícil. Son muchísimos kilómetros cuadrados que monitorizar. Lógicamente, toda esa dispersión de yacimientos que ven en la imagen, y es solo una muestra de lo que tenemos, no son aprehensibles por el ciudadano ni por la sociedad de manera aislada, porque en el norte de Córdoba jugamos con un hándicap. Somos muy poquitos en población y tenemos mucho territorio, en comparación a la campiña, donde el territorio es mayor y mucho más enjuto y mucho más restringido. Por lo tanto, tendremos que esforzarnos en conectar. Si yo en las aldeas de Fuentevejuna tengo varios yacimientos, en Peñarroya Pueblo Nuevo tengo otro, en Fuentevejuna tengo otro, en Belmez tengo otro, es inútil estudiarlo aisladamente. Lo que intentamos es conectarlo. Y ahí la idea que me trae a este foro, el cómo poder hacer inteligente una investigación científica. Lo hemos hecho a través de un mirador virtual. Es una experiencia única en Andalucía, yo no conozco otra. No se trata de virtualizar una sala, ni virtualizar el Coliseo, ni virtualizar un monumento. Se trata de virtualizar un paisaje.
Y un paisaje no es una naturaleza muerta como es un edificio, un paisaje siente. Hay viento, hay clima, hay sol, hay nubes, el sol en una estación se pone en un sitio, los cultivos son de un color en una estación, de otros en otro, y virtualizarlo es muy complicado. Y hemos intentado meter toda esa documentación en un paisaje. Si hoy los que conozcan Belmez suben al mirador del castillo, pues verán la vista que tienen enfrente. Y ahí no se ve nada, pero hay muchísimas cosas escondidas que tenemos que conectar y poner en conexión. Toda la investigación científica de base que nos han permitido los compañeros agrónomos para monitorizar todo ese territorio y todas las prospecciones arqueológicas que los arqueólogos hemos hecho estudiando los sitios arqueológicos que hay ahí, nos han permitido ubicarlos. El problema nuestro era, ¿por qué yo voy a dejar toda esta información en mi ordenador? Si hay una inversión estatal, hablando de inversiones, la ley de la ciencia dice que toda inversión pública tiene que estar en formato abierto. Esto los investigadores se lo saltan muchísimo, pero debe ser así. Formato abierto no es pagar 2.500 euros para que no lo publiquen en una revista. Formato abierto es accesible y gratuito, al mayor número posible. Entonces dijimos, ¿por qué lo vamos a dejar en el ordenador? Y nos inventamos o desarrollamos junto con una empresa australiana, Lithodomos VR, la idea del mirador virtual, de manera que mirando en ese sitio uno pueda ver todos los sitios que hay en ese paisaje. Tanto en época romana, como en época prehistórica, en época romana, como en época medieval. De manera que desde el castillo podamos verlo y sobre todo con el grupo de desarrollo rural y con los ayuntamientos, a través de los técnicos locales, desde allí vayamos a ver la realidad, que es la interesante, y no la virtual. Y de manera que conectamos una comarca cuya población cabe en el pueblo de Puente Genil o Lucena. Solo Puente Genil o Lucena tienen más población que todo el Alto Guadiato. Tenemos que tener en cuenta esa diferencia a la hora de manejar población y territorio. De manera que desde ahí arriba, con esta gafa que yo les traigo, podemos ver toda la evaluación histórica de la comarca, de todo lo que se ve en la comarca, con la flora y con la fauna estudiada y protegida, incluso con el viento. Si ustedes se ponen la gafa cuando lo inauguremos, lo estoy trayendo prácticamente hoy, verán que las hojas se mueven, que el sol cambia y hemos intentado coger esos colores, esos matices que tiene esa comarca. Lógicamente esto es un recurso recreativo, el ponerse la gafa y ver estos monumentos, pero normalmente la población demanda algo más. Nosotros creemos que la gente se conforma solo con que le contemos 4 cositas de los sitios. No, la gente tiene mucha curiosidad, está viajada y necesita más información. Por eso el mirador está acompañado de una página web, se llama Interguadiatur, es decir, tour virtual por la historia del Alto Guadiato, jugando un poquito con el latín, para que desde allí podamos seguir el desarrollo de esta comarca. Si entran en esa página, tienen 2 miradores, el de época prehistórica arriba a la derecha, pulsamos ahí dentro. De manera que moviéndolo podemos jugar y si pulsamos, o lo movemos un poquito, y si pulsamos en la I, nos sale la ficha de cada monumento de la zona con la información divulgativa más sostenible. Giramos entero, ocupa prácticamente 60 kilómetros, desde Peñarroya a Pueblo Nuevo hasta Espiel, y da la vuelta entera bajamos un poquito hasta el Peñón del Castillo, lógicamente ahí el castillo no está, cambiamos al otro, al de abajo. Lógicamente el castillo no está porque aparece después. Entonces podemos seguir toda esa evolución desde un punto de vista recreativo y un punto de vista más divulgativo. Lógicamente, desde el punto de vista del investigador, esto tiene una producción científica aparte que no entra en esta temática. Lo que perseguimos simplemente ahora, generado el producto desde la universidad, generada la investigación desde la universidad y la innovación desde la universidad, es que el desarrollo lo hagan empresas de la zona, lo haga el grupo de desarrollo, lo hagan ayuntamientos, ofreciéndole esta solución. Y no se trata de tener el Ferrari guardado en el garaje, se trata que desde ahí ahora nosotros nos vayamos a cada sitio, expliquemos bien cada sitio y varias poblaciones, insisto, que no tienen una riqueza comparable a los pueblos de la campiña ni una población enorme, se conecten entre sí en pos de lo que fue un día un paisaje común y una historia común a todos. Estará en puesto en FIMAR la semana que viene en la Diputación, nos lo han pedido como ejemplo de aplicación de agricultura de precisión al mundo de la arqueología y lo inauguraremos en Belmez, espero que a final de noviembre y espero que un día también sea realidad aquí en Los Pedroches. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, muy ilustrativo y sorprendente
para muchas personas, supongo. Luis García Díez, director creativo de Genial.ly. La mayoría de las presentaciones que estamos viendo hoy aquí, bueno, la mayoría no, todas, no son de Genial.ly. Para que vean, la presentación inicial se ha hecho en un formato que se llama Prezi y el resto pues están hechas en PowerPoint. Pero este señor que está aquí a mi lado ha ideado, junto con otra serie de empresarios con sede en Córdoba, que tienen la empresa en Córdoba, un sistema de presentación que además incorpora la interactividad y que está llamada a sustituir a los sistemas que habitualmente utilizamos en este tipo de presentaciones. Así es que, Luis, adelante. Funciona así. Me voy a poner también de pie, ¿vale? Cogiéndote un poquito la saga. Bueno, vamos a sustituir, no lo sé. Al menos vamos a intentar pelearnos con ellos, ¿vale? Que es el objetivo. Ahora, según estaba escuchando las palabras de Antonio, estaba reflexionando y ciertamente estoy convencido de que la riqueza de cualquier sitio se fundamenta en las personas que lo habiten, ¿vale? Y esas personas, la mayor riqueza que pueden tener es el propio conocimiento, ¿vale? Nosotros no hemos dado cuenta de eso a la hora de poner en marcha el proyecto que iniciamos, sobre todo 3 emprendedores, hace aproximadamente 2 años. De una manera muy breve, aproximadamente 3 minutos, me gustaría contaros cómo lo hemos hecho, qué estamos haciendo ahora y qué vamos a hacer en el futuro, ¿vale? No me gusta mucho venir o hablar de mi libro o decir qué es lo que estoy haciendo. Normalmente me gusta más hablar de algo más etéreo o más externo, ¿vale? Pero creo que hoy puede ser interesante y me veo en cierto modo algunas veces en la obligación de poner lo que hacemos como ejemplo sobre todo para abrir nuevos caminos. No sé si sabéis lo que es una startup. Estoy casi seguro de que la mayoría de vosotros sí, ¿verdad? Una startup es una empresa de base tecnológica que sobre todo se caracteriza por un gran potencial de escalabilidad o de crecimiento, ¿vale? Nosotros montamos una startup en Córdoba, ¿vale? Córdoba, si lo situamos dentro del ecosistema de las startups, que podríamos decir que su núcleo estaría en Silicon Valley, en Chicago, Norteamérica, Israel, etcétera. Para ello, Córdoba podéis haceros la idea de lo que representa, ¿no? Ahora haremos una reflexión en equivalencia de lo que puede haber sido crear Genial.ly en Córdoba o lo que podría haber sido prácticamente lo mismo haberlo creado en un entorno rural como puede ser Añora. De hecho, para nuestros inversores o para la gente que lo consume le da exactamente igual. Porque si algo ha hecho las startups es democratizar la creación. Es decir, ahora mismo podemos crear cualquier cosa en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado que llega a todos sitios. Un mercado que no le importa dónde lo produzca, sino que ahora mismo lo que prevalece sobre todo sois vosotros. Es decir, que cualquier persona, o sea, encontrar una necesidad en las personas e intentar cubrirla. Y eso se puede localizar en un entorno rural, en un entorno urbano o donde sea, ¿vale? Así que os voy a presentar muy brevemente Genial.ly, ¿vale? Que nosotros decimos que es la herramienta que da vida a los contenidos. Nosotros identificábamos 2 maneras de crear contenidos o de generar comunicación. Una comunicación pues estática, que es la que venimos consumiendo desde siempre. Es una información en la que de una manera unidireccional nosotros nos relacionamos con ella como meros espectadores. Nosotros hicimos una reflexión después de crear un montón de campañas publicitarias y de marketing y nos dimos cuenta de que el contenido vivo, el contenido interactivo, el contenido experiencial generaba mucho mayor enganche, era mucho más llamativo, vendía más, en definitiva, le gustaba más a la gente. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con un problema. Ese tipo de contenido era, pues, sobre todo difícil y bastante caro de desarrollar. Así que en ese momento encontramos una solución. Y nos dijimos 3 locos, oye, pues vamos a crear contenido interactivo que sea fácil, que sea simple, que sea divertido, pero sobre todo que sea accesible para que lo cree cualquier persona del mundo, ¿vale? Identificamos que existía esa necesidad y que solamente lo podía crear o un diseñador o un desarrollador. Así que dijimos, vamos a hacer que cualquier persona en el mundo pueda hacerlo, ¿vale? Y entonces ahí creamos lo que es nuestro hijo desde hace un par de años, que es Genial.ly. Os voy a contar
cómo nos ha ido en estos últimos año y medio. En septiembre conseguimos nuestro usuario 580.000. Hoy os puedo decir que vamos por el 612.000, ¿vale? Estamos presentes en 190 países. Os diría que en el mundo hay en torno... Bueno, Francisco Javier Domínguez, geógrafo, te voy a poner en un aprieto, te voy a preguntar cuántos países hay en el mundo, que estoy seguro que tienes una cifra clara. Pues creo que hay unos 195 aproximadamente. Vale, entonces nos faltan 4 o 5 que espero alcanzar en los próximos meses, ¿vale? ¿Qué nos hemos gastado? Y aquí también viene uno de los puntos más importantes, o cuánto hemos invertido en marketing, es decir, en dar a conocer este producto en todo el mundo. En 190 países os podéis hacer una idea de cuánto se puede gastar Sony Pictures, por ejemplo, en promocionar la última película de Spider-Man en 190 países para que lo vean en cada una de esas salas. Yo no soy capaz de hacerlo. ¿Cuánto hemos gastado nosotros? Muy poco dinero. Muy poco dinero. Os podría decir que hoy no nos gastamos nada, ¿vale? De esos 612.000 usuarios, el 3% solamente ha venido de SEM, ha sido mediante publicidad pagada en AdWords. El resto es mediante simplemente lo que conocemos en marketing como el entorno viral, es decir, han escuchado hablar de nosotros, se ha hablado de nosotros y la gente se ha registrado por el simple hecho de encontrar un producto que para ellos cubría una necesidad, ¿vale? Hacemos una media de unos 1.500 usuarios diarios. Ayer hicimos 1.868 usuarios, sin invertir un solo euro en publicidad, ¿vale? Además de usuarios como vosotros, nos están utilizando pues, marcas como Gas Natural, Mailboxes, Santander, Telefónica, L'Equipe, Clarín, Huffington Post, Prisa, RTL Group, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Rey Juan Carlos y muchísimas corporaciones más, muchas educativas, muchas empresariales, etcétera. Nuestra expansión por el mundo, sobre todo ahora mismo, se ha dado en España, en países latinoamericanos y europeos, ¿vale? Nuestro foco donde lo tenemos ahora dispuesto es en el ámbito americano y sobre todo anglosajón. Nuestro equipo, pues, al que aquí estamos saludando, pues está íntegramente, prácticamente, pues compuesto por cordobeses y en todo caso, pues andaluces, porque se nos ha colado por ahí algún granadino, una californiana, que nos sirve sobre todo para el mercado anglosajón y bueno, los promotores somos de Córdoba, ¿vale? Por mi parte, simplemente pues dejaros aquí mi contacto y mi cuenta de Twitter por si queréis comentarnos algo y os animo a que, bueno, ahora participéis junto con el resto de ponentes en la mesa redonda y que me hagáis cualquier pregunta que necesitéis. Así que os animo a usarlo y muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Luis. Hay una cuestión muy interesante que luego en el debate veremos, que aparte de hablar de Genially, me parece muy interesante, que creo que va a ser un poco el hilo conductor del debate, que el formato startup permite que esa empresa, como él ha dicho, no esté en Córdoba. Esta mañana se hablaba del mundo global, ¿no? Que la distancia entre Córdoba y Añora es mínima, teniendo en cuenta ese mundo global, ¿no? Genially podría haberse creado en Añora o una empresa similar y ya no hay que estar en Nueva York, ni en Madrid, ni en Valencia. Parece una obviedad, pero en el mundo rural hay que hacer muchísima pedagogía en ese sentido. No, me va a cortar. Vale, sí, no, esa deslocalización me parece muy interesante que lo hablemos ahora, porque va a ser un poco el foco de todo esto. Como anécdota, ha dicho medios de comunicación, el primer gráfico interactivo que hizo el diario AS provocó un fin. Yo he estado trabajando con ellos en temas de asesoría de comunicación en el lanzamiento de la empresa y se le hizo un gráfico al diario AS con motivo de un Real Madrid Atlético de Madrid y nos tuvo todo un fin de semana trabajando porque ese gráfico del diario AS tuvo tantísimo éxito en el formato Genially que el servidor prácticamente se cayó de la cantidad de gente que entró a ver aquel gráfico interactivo que era totalmente novedoso con respecto a las infografías que hacen todos los periódicos deportivos y que tienen unos equipos de infógrafos magníficos. Bueno, cambiamos de tercio. David Bravo Matías, tienes la palabra para continuar con las exposiciones. Mira, la verdad es que me encanta esta introducción que has hecho tú ahora, porque yo voy a hablar precisamente de eso, voy a hablar de globalidad, de globalización.
Yo me dedico a implantar soluciones tecnológicas por todo el mundo. Me gustaría hacer una serie de reflexiones en cuanto a cómo podemos aplicar esa globalidad a la creación de nuevos modelos de empleo en el mundo global, o en el mundo rural. Yo creo que ya da igual, mundo rural, mundo global. Estamos empezando a hablar de cosas que empiezan a aproximarse mucho. Me gustaría empezar desgranando una serie de palabras que responden a ciertos valores o capacidades que aporta la tecnología per se, y que son la deslocalización o globalización, que no hace falta estar en Nueva York, en Madrid, en Córdoba, en Añora para realizar tareas o para realizar actividades o para realizar tu trabajo. Me gustaría hablar también de ubicuidad. No hace falta estar sentado en un despacho para responder llamadas o para responder correos o para tener una reunión de trabajo. No hace falta, ya podemos estar en cualquier sitio y podemos tener este tipo de interacciones gracias a este componente tecnológico o esta nueva tecnología. Bueno, y por último, creo que es algo que hemos tocado durante toda la jornada de hoy, que es la necesidad de talento. Yo creo que son tres cosas que si las mezclamos en una coctelera, creo que podemos encontrar que el mundo rural puede tener una serie de ventajas competitivas a la hora de crear nuevos modelos de empleo que se basen en esa tecnología. Y es lo que yo voy a tratar de compartir aquí hoy. Me gustaría empezar por tres ejemplos de cómo este tipo de cosas ya se están haciendo en el entorno rural. Quiero empezar por el Grupo Otusa. Grupo Otusa es una compañía hotelera gigante. Tiene hoteles por todo el mundo, pero tiene una particularidad muy interesante, y es que han establecido en un pueblecito de Lugo que se llama Chantada. Chantada está en la Ribeira Sacra de Lugo. Apartado de capitales, apartado de núcleos poblacionales grandes. Es una serie de pedanías en un concejo que son como 5.000 personas, como Villanueva de Córdoba, una cosa así. Bueno, pues Chantada hasta el año 2012 era un pueblo basado en modelos de explotaciones agropecuarias. Bueno, pues en 2012 se implanta un nuevo modelo, y es que instalan en esta localidad un centro de servicios global, en el que se atienden todas las reservas hoteleras de todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues a este centro, a esta localidad, se desplazan 200 ingenieros, licenciados, gente de marketing, directivos, con lo cual se está creando un nuevo modelo de empleo en esta zona. Y de hecho, la sociedad de este pueblo de Chantada está cambiando. Estamos viendo que se retiene, que las personas vuelven otra vez a trabajar a los núcleos rurales. Yo creo que este es un ejemplo interesante de cómo la deslocalización y el talento pueden ir de la mano para crear nuevos modelos de empleo. El siguiente caso creo que es un caso que es bastante cercano a nosotros, es el caso de Frogtech. Frogtech es una empresa de Huesca que se dedica a implantar soluciones pues para tiendas, para comercios, los terminales de punto de venta, este tipo de cosas. Bueno, pues Frogtech no tiene prácticamente empleados locales. Todos los empleados de esta compañía trabajan desde donde estén. Desde Huesca, que es donde está la sede, desde Zaragoza, desde Hispanoamérica o incluso desde Añora. Bueno, salía recientemente en redes sociales que hay una persona aquí en Añora que trabaja para Frogtech y que empezó a trabajar en esta empresa y que bueno, tiene sus contactos virtuales con sus compañeros y se dedica a desarrollar sus aplicaciones pues desde su casa. Bueno, esto es otro ejemplo de lo que podemos hacer. No solamente crear estas empresas en el entorno rural, sino bueno, pues que la gente que vive en el entorno rural pueda acceder al trabajo desde sus ubicaciones, desde sus casas, desde donde vivan, ¿vale? Y por último, un caso que es próximo a mi trabajo, y es el caso de Aldea Tejada. Aldea Tejada es un pueblecito en las afueras de Salamanca. Bueno, pues en Aldea Tejada hay un centro de desarrollo de IBM donde hay 300 ingenieros de software que se dedican a hacer todas las aplicaciones que se utilizan en el holding de Iberdrola. Aplicaciones en últimas tecnologías, en .NET, en Java, en JavaScript, todo este tipo de tecnologías se hacen desde allí. Entonces, este es otro ejemplo claro de cómo el talento y la innovación pues pueden ser un motor de creación de empleo en el mundo rural.
Bueno, estos solo son 3 ejemplos para dar unas pinceladas de dónde quiero yo llegar con esto. Y donde quiero llegar es a unas conclusiones que empiezan a ser comunes de varias de las personas o de muchas de las personas que hemos estado interviniendo a lo largo del día. Y es que, bueno, pues el profesor Lankart hablaba esta mañana de que hay una necesidad de colaboración activa entre todos los estamentos de la sociedad. Hablaba de coinvención, o por ejemplo Luis hablaba de cocreación. Y efectivamente, yo esto es una de las cosas que veo. ¿Y qué es lo que veo? Bueno, pues veo que necesitamos talento. Debemos proporcionar capacidad de formación y capacidad de innovación disruptiva. Y bueno, para eso hoy me ha encantado ver la excelente proximidad de la Universidad de Córdoba a la sociedad cordobesa. Eso es una ventaja competitiva enorme para un entorno como el de Los Pedroches, como el de Añora. La universidad proporciona 2 cosas que para mí son fundamentales. Por un lado, la formación, que es algo que todos vemos claramente, y también la innovación. O sea, desde la universidad es donde se está al tanto de las últimas tecnologías, de las últimas necesidades. Entonces, por eso me parece un polo crítico para que este modelo de creación de nuevos empleos funcione. Necesitamos gente también, necesitamos gente con hambre de aprender, con motivación, con capacidad de formarse. Bueno, pues aquí ya entran en juego administraciones locales para fomentar esa formación o para aglutinar esas capacidades que puede presentar la universidad o que puede presentar las empresas privadas en esto. Y por último, las empresas privadas. Antes lo comentábamos en la comida, las entidades privadas por sí solas no pueden llegar a todo esto. Entonces, de ahí, insisto otra vez en que esta capacidad de aglutinar estas voluntades o estas influencias creo que es crítica para conseguir un modelo de creación de estos nuevos empleos, de los que yo ponía ejemplos de antes. Los ejemplos que yo pongo antes es la unión de voluntades de distintas personas, de distintas entidades, de administraciones locales, de administraciones provinciales, de empresas privadas y, por último, de entidades como las universidades, que son capaces de proporcionar esta formación especializada, que es absolutamente imprescindible. Pues, por poneros un caso, de esta misma semana yo participaba en una mesa redonda con directivos de tecnología del IBEX 35. Bueno, pues una de las conclusiones que sacábamos en ese foro es que hay una falta de capacidades o una falta de personal capacitado en últimas tecnologías. O sea, no somos capaces de encontrar personas con perfiles formados y capacitados en tecnologías de última generación. Por ejemplo, encontrar gente que sea capaz de montar un entorno Big Data. No se encuentran perfiles de ese tipo, es complicado. O encontrar perfiles que verdaderamente dominen temas como aprendizaje de máquinas, de machine learning. Es complicado encontrarlo. Entonces creo que ahí se puede trabajar. En una situación o en un concepto como el de Smart Rural Land, se puede empezar a trabajar en poner o en aunar estos tres ejes de forma que se pueda empezar a hablar de un nuevo modelo de creación de nuevos empleos y que esos nuevos empleos pues no tengan por qué estar en Madrid, sino que puedan estar aquí mismo, en Añora, en Pozoblanco, en Pedroche, en la provincia de Córdoba. Y bueno, creo que eso es lo que yo quería contar hoy aquí. Alfredo, tienes la palabra. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Lo recordaba antes de entrar aquí. En el año 2004 promuevo unas jornadas similares en Atarfe, Granada. Lo mismo. Y 13 años más tarde nos encontramos en otro entorno, bastante más bonito, por cierto, hablando de lo mismo. Entonces eso desde mi punto de vista nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto, señores? ¿Cuánto? ¿15 años, 20 años llevamos hablando de esto? Y entonces es importante darnos cuenta primero de la dificultad de lo que estamos hablando. Esto no es fácil.
Y esto nadie tiene aquí una varita mágica. Es esperanzador ver tanta gente entre el público, pero lo primero que nos tenemos que dar cuenta es la dificultad del reto al que se enfrenta la sociedad. Miguel Ángel lo decía esta mañana, no he tenido la oportunidad de seguir la jornada entera, pero la parte que he estado siguiéndola, Miguel Ángel Calero ha dado un dato: en el año 2025 se espera que el 75% de la población esté en ciudades. No me voy a extender, por ejemplo, hay una ley que dice que las ciudades, cuanto más capacidad tenga, cuanto más población, a mayor población, mayor incremento de la productividad en todos los aspectos. ¿Y eso que lleva? Pues al final a un abandono de lo rural por ir a las ciudades, simplemente porque hay más oportunidades. Y aquí no se puede ir contracorriente en ese sentido. O sea, eso es una realidad que es muy difícil cambiar. Podemos hablar de casos específicos, efectivamente, pero lo que estamos obligando son a los centenares, al 99% restante que no lo tiene. Pero lo primero es importante decir, al final, que para mí es una cuestión, primero y lo más importante de todo, es visión. Visión y ganas de cambiar la realidad. Para mí, se lo preguntaba, realmente me alegra ver aquí al alcalde en este sentido, que lleva todas las jornadas, creo, viéndolo. Yo son muchas jornadas, pero muchas las que he hecho en los últimos 17, 18 años de mi vida. Nunca he visto aquí a la plana mayor política quedarse durante toda una jornada. ¿Por qué? Porque siempre ha sido una cosa que hablen los especialistas, que yo me voy a hacer lo mío. Y eso es muy importante, darse cuenta que al menos aquí la percepción que yo tengo que hay una gana de cambio. Entonces, lo primero, darnos cuenta de la complejidad del problema que se tiene, de lo que se intenta abordar. Dos, la importancia y la necesidad que se tiene de la visión. Y si queremos cambiar esto, lo primero que hay que ponerse en el año 2030 hacia adelante. Si tú quieres hacer cosas a corto plazo, lo único que vas a hacer son enmiendas, vas a poder sacar proyectos que son pequeñitos, pero no vas a poder transformar una realidad. Y transformar una realidad se consigue en generaciones. Podemos intentar traerlo un poquito más hacia nosotros, pero el cambio de la realidad es la que es y se tarda demasiados años. Entonces a mí, y centrándome cuando Francisco Javier me daba el título de la mesa, innovación empresarial, nuevos empleos digitales, oportunidades en el medio rural. Yo lo único que dejaría uno encima de la mesa, que para mí es el eje que va a transformar totalmente nuestra sociedad, que es la llegada del vehículo autónomo. Esa es la oportunidad que ustedes tienen, ustedes como cualquier otro entorno rural. La llegada del vehículo autónomo, y les animo a que lean un poco, eso va a implicar tal cambio en la sociedad que ustedes, añora, va a poder venir cualquier persona. Aquí, por ejemplo, ¿por qué no puede venir mi padre? Bueno, mi padre viene porque es un hombre echado para adelante, tiene 80 años y no le importa conducir. Pero la mayoría de las personas con 80 años vendrían aquí y tienen unos sitios magníficos para venir. ¿Pero por qué no vienen? El transporte, básicamente, lejanía, conocimiento. ¿Ustedes saben que la llegada del vehículo autónomo eso lo va a transformar de manera radical? Eso va a permitir que una persona se monte en un coche en Córdoba y que pueda venir aquí y que lo pueda hacer sin intervención de un tercero. No un problema técnico, estamos hablando de un problema legislativo. Hoy en día no falta nada para que, desde un punto de vista técnico, los vehículos... Bueno, de hecho en Japón ya hay más de una iniciativa, ya hay autobuses que van solos, en Estados Unidos falta 2 meses para que ya el primer vehículo, de una manera 100% autónoma, vaya solo. Y eso tiene muchas implicaciones. Entonces, para mí lo más importante es tener la visión del largo plazo. Aquí no podemos estar siempre mirando al corto plazo. Ustedes pónganse a ver cuántos proyectos hay donde lo que es la clase política en términos globales, y sin entrar en ningún tipo de partido ni de países, piensen más allá de 4 años y que sean capaces de a todos los supercontribuidores, lo que yo llamo supercontribuidores en una sociedad. Los supercontribuidores, ¿quiénes son? Son aquellos que realmente son los que hacen transformar la sociedad, y eso no es el 100% de la sociedad. El 100% de la sociedad ayuda a transformarlo, pero al final tú tienes un 2, un 3, un 4, un 5% de la sociedad que son los que realmente logran cambiarla. Identifiquen a esos señores, ayúdenles desde todas las partes envueltas y tendrán los mimbres para poder cambiar su realidad, que nadie les asegura que le cambie. Pero aquí, lo agradable de estar aquí, que esto es una sociedad que si estamos aquí es porque aquí hay una voluntad de cambio, que esa es la oportunidad, que ustedes tienen cosas que no tienen otra cosa. Pero es fundamental que nos demos cuenta el reto al que se enfrenta la sociedad en general, que el ámbito rural, la tendencia natural va a ser al abandono. Desgraciadamente, lo único que eso podremos minimizarlo y en determinados puntos pues fortalecerlo. Pues muy bien, concluido, ¿no?
Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, vamos a dar lugar al debate. Hay varios temas, como siempre que hay personas con tanto talento en una mesa, surgen muchísimas ideas, ¿no? Pero hay una dicotomía que me interesa especialmente, o que creo que puede interesar, es el tema del abandono de lo rural, ¿no? O sea, llevamos todo el día hablando, incluso desde esta mañana el alcalde Bartolomé hizo referencia a ello. Los Pedroches es una zona que está en una coyuntura salvable. Los Pedroches no es la serranía de Cuenca, ni Guadalajara, ni esas zonas de Castilla y León, o zonas de Galicia, que hablaba el otro día con David de Celnés, ¿no? Que me decía que tenía conocidos allí y personas que estaban cerca de lo que había ocurrido en Galicia. Uno de los problemas de lo que ha ocurrido en Galicia básicamente es la despoblación que deja el campo, deja el monte, y el monte se convierte en algo incontrolable. Esa despoblación es un problema, y sobre todo es un problema que las ciudades se llenen de gente cuando las ciudades tienen unos recursos cada vez más limitados. Esa dicotomía del abandono de lo rural con respecto a las oportunidades que se generan en lo rural desde el punto de vista de la creación de startups, de iniciativas como las de puesta en valor del patrimonio con nuevas tecnologías, ¿cómo creéis que se puede potenciar en una zona como Los Pedroches? ¿Qué herramientas creéis que hay que desarrollar aquí? Esta mañana se hablaba de pedagogía, se hablaba de formación, pero ¿cuál creéis? Creo que debemos ir un poco más allá. ¿Cuál creéis que es el acicate definitivo para eso? Sí. David está sintiendo. Sí. Bueno, yo creo que esto hay que aprovechar las oportunidades de innovación que ofrece este mundo tecnológico actual. Estas oportunidades de innovación pues hay que catalizarlas vía startups, vía universidad, y tienen que catalizarse junto con las administraciones locales, junto con los ayuntamientos, de forma que se sea capaz de crear ese semillero de empleo local que sea capaz de atraer gente aquí, de atraer gente al entorno rural. Creo que puede ser una forma. El fenómeno de los nómadas rurales, que supongo que lo conocéis, de gente que se traslada de las ciudades a los núcleos rurales para establecerse, el fenómeno de los neorurales también, que es gente que vinculada a trabajos en la ciudad, ¿no? Como decía David, ¿creéis que es una buena salida? ¿Cómo podría articularse? A mí me cogió un poco lejos, pero porque no es mi temática. Pero sí, yo creo que es una cuestión de lo que él decía, no hay que darle marea mucho a la perdida, es una cuestión de interés y de inversión. Peñarroya Pueblo Nuevo era el primer polo mundial de fundición del plomo, y estaba más aislado que todas las cosas del mundo, donde está ahora. Y al final del siglo XIX era el primer productor andaluz de carbón, primer polo mundial de fundición de plomo. Había todo tipo de industrias pesadas y no pesadas que podamos imaginar en mitad de una zona que no tenía conexiones, la vía férrea en aquel tiempo, ¿no? Pero fue decisión de una corporación, de la sociedad minero-metalúrgica. Quiero decir que en ese sentido nosotros podemos tener todas las ideas que queramos, pero al final depende de lo que él dice. Depende de un interés manifiesto o no de interés manifiesto. Entonces yo lo veo un poco así. Y tristemente la zona norte de Córdoba está agraviada respecto al resto de zonas de la provincia. Aquí hay una deuda histórica de inversiones enorme, grandísima, tanto en Los Pedroches como en el Guadiato. Y lógicamente si tuviéramos las mismas cartas otro gallo cantaría, claro que sí, pero yo creo que esa deuda un día tendrá que cumplirse, tanto en inversiones en materia empresarial como en materia del medio privilegiado y absoluto que hay en esta zona, ¿no? Vale, yo, perdón, siguiendo un poco el hilo de lo que acabas de comentar, en nuestro ámbito el trabajo en remoto es un diario. Muchas empresas como nosotros tienen prácticamente el 80% de la plantilla trabajando fuera de la propia oficina. De hecho, las oficinas están despoblándose. Muchas empresas de Silicon Valley están alquilando o vendiendo sus oficinas porque la gente prefiere trabajar desde otro entorno más amigable. Las herramientas que más se han desarrollado y que más premios han llevado en los últimos años a nivel tecnológico, Slack, Trello, son herramientas de comunicación y de organización del trabajo. Es decir, verdaderamente algo se está moviendo y algo está cambiando en ese ámbito. Y desde luego la presencialidad no va a ser un must, no va a ser algo necesario, y cada vez va a ser menos acentuado de aquí a un futuro. Eso es una cosa que ya está pasando. Se ha hablado también de las herramientas, ¿no? Las herramientas las tienen que poner las instituciones públicas, pero al final es la empresa privada la que tiene que tirar del carro de esto y la iniciativa particular, ¿no? También tengo una visión liberal de la vida, pero lo que hace progresar es el hambre. Y de manera honesta, he estado ahora
20 días en República Dominicana. Y allí lo que hace que la gente se mueva es que hay que progresar. Cuando tenemos nosotros sociedades que están hipersubvencionadas, pues es difícil cambiar. ¿Quién va a cambiar? ¿Quién quiere cambiar? Cuando sabes que tiene N cosas aseguradas. Entonces eso no favorece para nada la inversión. Entonces eso es una de las primeras reflexiones que hay que hacer y intentar ver cuál es la realidad de las cosas. La gente no quiere cambiar si está bien. Entonces solamente cuando hay necesidad de cambio, cuando hay necesidad, pero por una motivación intrínseca que dice, oye, que mañana, que yo tengo hijos y quiero que estudien, es que tengo que generar dinero como sea. Si solamente veo, que es lo que nos ocurre en España, especialmente en Andalucía, solamente miro a esa administración pública, difícil que vaya a ser el cambio. ¿Por qué? Porque cuando te llega un catacrack, y hace nada estamos diciendo, estudio, nos quedan 10 años, dicen, para las pensiones, que se puedan pagar. Entonces llegarán aquí y diríamos, ¿y qué hemos hecho? Y vuelvo a decir, las visiones tienen que ser a largo plazo. Y para eso hace falta la visión de futuro, hay que tenerla, hay que asumirla, hay que entender, por ejemplo, que aquí, para que una persona venga aquí a trabajar, pues lo primero que tiene que entender, oye, el agricultor tiene que entender, o el ganadero, porque hay que monitorizar algo. Tiene que tener esa visión, si no, aquí no va a venir una persona. ¿Se puede venir al campo? Claro que sí, pero tú terminas de tu trabajo y tú sales a la calle. Y la inquietud de aquí de unas personas, de un programador, por ejemplo, no sé aquí cuántos son capaces luego de ser compartidas. Cleveland, en el año 98, cambió totalmente, en el año 98, estamos hablando de hace 20 años, cambió totalmente el paradigma, ¿saben ustedes por qué? Porque fue capaz de atraer gente que tenía intereses comunes. En Silicon Valley no se juntan allí solamente por una cuestión de capital, y para eso tienes también en Londres, sino se juntan por una cuestión de intereses comunes. La gente tiene intereses comunes y sale a la calle y ¿de qué habla? Si yo soy programador, ¿de qué hablo? Pues me gusta al final hablar, terminar hablando de una cosa que el que está enfrente entienda. Porque si yo, mi realidad no es esa, les puedo asegurar que estará muy bien aquí y es una temperatura magnífica la que hay aquí, soy un pueblo encantador, pero al 11º día le diré, mire usted, aquí es que no me puedo venir aquí con mi familia. ¿Por qué? Porque el entorno no es el mejor. Y por eso le digo que seamos realistas en la situación que nos encontramos, que la situación es la que es. Por eso es la importancia de intentar ver, y por eso yo veo las grandes oportunidades que tenemos en la sociedad en general con la llegada del vehículo autónomo. El vehículo autónomo va a cambiar de manera radical todo eso. Y por eso, y lo introduzco, yo soy muy crítico con todos los partidos políticos que quieren el desdoblamiento de la Nacional 432, me parece que es. Y soy crítico porque miren ustedes, en vez de gastarnos 300 millones de euros, que se dice pronto en esa carretera, los vehículos autónomos están aquí. Un vehículo autónomo no necesita ya eso. ¿Por qué? Porque ya no tienes que andar en doble fila. ¿Me entienden? Porque hay 2 carriles. Teniendo 2, los vehículos autónomos llegan y esa no se tiene esa capacidad. Pues nada más que tener esa visión y saber que llega y trabajar desde el año 2017 al 2025, tienen ustedes 8 años para pensar cómo esta sociedad puede cambiar. Pero es a 8 años, lo que no podemos estar pendientes del 2019 o del 2023, que son las siguientes elecciones municipales, o las regionales autonómicas, me da igual, pendiente de eso. Entonces, ser realista. Me acabas de derribar un mito, porque yo que estaba pensando por aquello de Silicon Valley, estaba pensando en los Pedroches Valley, y me has dicho que qué hace una persona aquí. ¿Te puedo yo contar todo lo que hace una persona aquí cuando termina de trabajar? Sí, yo sí, pero si el problema es que tú vienes con una familia y tú todo eso, tú tienes que tener un día a día aquí. Y ese día a día, señores, seamos realistas, no es fácil. No es fácil, hay que estar aquí. Yo soy el tío más aventurero del mundo y podría vivir en cualquier punto del mundo. Pero llega un tiempo donde dice, oye, yo quiero salir a la calle aquí, hacer otras cosas y me interesa. Al final, oye, qué aburrido esto. Pues, pero ¿por qué aburrido? No porque no puedas hacer cosas, sino porque así somos como sociedad. Entonces, los casos puntuales, lo que es importante es que no intentemos generalizar el caso puntual. Pero siendo conocedores de esa debilidad, señores, aquí la oportunidad está el fin de semana. Yo sí me vendría aquí un jueves y me iría un domingo, pero me vengo 4 días. No voy a estar aquí viviendo, yo no voy a vivir en Añora. Pero 4 días perfectamente, lo mismo eso lo puedo hacer cada 3 meses. ¿Por qué? Porque es un pueblo más que agradable. Entonces yo creo ahí está más la oportunidad de visitas puntuales, pero mucho más continuas, que no en la estancia aquí. Creo, en mi visión. ¿Veis factible que se genere un movimiento de generación de startups en zonas rurales? Igual que se ha generado en Córdoba con el caso de Genial.ly. Hay otras ciudades, en Alicante, en Valencia, donde se han generado pues iniciativas empresariales, algunas de ellas de las que ha citado Luis anteriormente.
¿En qué medida es viable, Luis, tú que tienes más experiencia en ese tema, en generación de startup, que por el tipo de empresa sea más factible en un entorno rural? Hombre, si yo tuviese una fórmula para eso, pues obviamente la diría, pero no la conozco. Sí es cierto que se conjugan pues muchos factores. Alfredo decía, oye, que no confiaba o que no pensaba que el entorno privado, o sea, el entorno público tuviese que ser la punta de lanza. Yo tampoco lo creo, pero sí creo que tiene que ser mediante una aunación de fuerzas. Ahora existe una figura muy famosa que es la de la aceleradora. Normalmente crecen a raíz de empresas, fundaciones bancarias, etcétera, y se están generando muchas en España, y sí es verdad que son las que están fomentando un poco que se agrupen de esa manera las empresas de base tecnológica. No obstante, sí es cierto que tiene que haber un entorno bastante propicio para eso, tanto desde un punto de vista de conocimiento, me estoy refiriendo a universidades, como empresarial, ¿vale? No obstante, existen los casos, por ejemplo, no sé cuántos de vosotros llevaréis unas Hawkers, unas gafas Hawkers. Eso se generó en Elche, donde, pues bueno, no creo que haya una gran industria tecnológica, pero sí habría una gran industria pues empresarial con el tema de la zapatería y todo eso. Pero vamos, generar un entorno de innovación, de tecnología, de emprendimiento, es un poco responsabilidad de todo el mundo, pero como hablaba también Alfredo, de esas personas que tienen que tirar un poco adelante de eso, esas personas son las que movilizan al fin y al cabo a cualquier tipo de sociedad. Son gente que hace. Y la gente que hace te la encuentra en todo tipo de ámbitos, pero lo importante es hacer. Sí. Sí, hay una cuestión importante. Esta mañana Miguel Ángel Calero, de Cofera, decía que hay un montón de capital, de fondos de inversión, etcétera, de gente que los bancos actualmente dan unas rentabilidades muy bajas y hay gente que está buscando nichos. Pues el caso de Genial.ly está hecho con lo que se llama Business Angels, que son personas que, lo voy a explicar muy sencillamente, son personas que se dedican a invertir en determinados proyectos y que colocan un excedente de dinero en esas iniciativas porque saben que a corto o medio plazo o incluso a largo plazo le va a dar una rentabilidad infinitamente mayor que tener el dinero en el banco, ¿no? Y hay muchísimos capitales que están flotando por ahí deseando encontrar un proyecto. ¿Existe algún tipo de complejo en esos capitales a la hora de ir a una zona rural, David o Alfredo, que conocéis también esa realidad? ¿Algún tipo de complejo? ¿Esos capitales no están mirando en este tiempo ya dónde va el flujo económico? Yo creo que los capitales no miran el sitio, miran la rentabilidad al final. Entonces, si la propuesta que tú haces es absolutamente rentable, da igual que estés en Madrid o en Añora, el capital va a ir donde hay una rentabilidad posible y con cierta viabilidad de negocio. Y no creo que tengan una visión más allá de esto. Ellos buscan su rentabilidad, si la encuentran aquí mayor de la que pueden conseguir en otro sitio, vienen aquí. No, hacía la pregunta porque España es un país con cierto complejo hacia lo rural todavía. Yo no creo que exista esa diferencia. Yo creo que los inversores son bastante fríos y bastante ascépticos con esto. Empresas como la mía apuestan por proyectos de startup donde estén. Por ejemplo, este año pasado hacemos una especie de concurso de startups todos los años, donde al final sale elegida una de las startups y a esa startup se le da una línea de financiación para que desarrolle, incluso al final puede acabar incluso siendo parte de la compañía. Bueno, pues no se mira de dónde vienen esas startups. El año pasado, por ejemplo, pues fue una empresa chiquitita de Utah que hacía análisis predictivo en mantenimientos de molinillos de estos de viento. Lo que más pueden buscar, evidentemente, la rentabilidad, la generación de caja, ¿vale? Aquí, ¿cuál es la ventaja? Pues aquí tus costes operativos son bajos, alquiler apenas vas a tener, cuesta muy barato. La electricidad, bueno, aquí tienes más capacidad en un momento dado de tener algo más de energía, de bajar los costes por algo que puedas tener de autosuficiencia, también poco, pero tienes tu capacidad, pero luego sobre todo el talento. El talento es lo que hace que una persona que quiera venir aquí
Eso es lo que hace que una persona, en este caso, una empresa, contando con todo, diga, oye, pues yo invierto en esta empresa porque es talentosa. Y entonces, una de las oportunidades que se derivan, pues todas las personas que haya. ¿Cuántos pedrocheños hay repartidos por el mundo? Habrá gente muy potente por ahí, ¿no? Muchas. A esos son los primeros que hay que seducir. Él va a venir antes que otro. ¿Por qué? Por sus raíces, por su conectividad, por su conexión con el territorio que tenga. Entonces, ahí es otra de las oportunidades. Por eso yo sumaría talento. Hay un apartado, por introducir a Antonio también un poco en el debate, que es el tema de la puesta en valor del patrimonio, y sobre todo del patrimonio, no solo del desconocido al que tú hacías referencia, sino del patrimonio existente que es también desconocido. Hablaba Robert Lankar de turismo y, bueno, tanto con Bartolomé como con Lola, la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, que está aquí presente también, hemos hablado muchas veces de que el turismo rural, en cierto modo, pues en zonas como esta, beneficia a un sector muy concreto de la población, ¿no? Y haría falta pues desarrollar otras iniciativas que potenciaran más ese sector y que sobre todo afectara a un tejido empresarial más amplio. Para eso es fundamental iniciativas como la vuestra, ¿no? En la línea de lo que comentaba, me tomo la revitalización del patrimonio como un aliciente para, es decir, el patrimonio no va a ser, no lo son las empresas, no va a ser el patrimonio el que rescate estas zonas. Ahora, lo que él decía, yo tengo una empresa, tengo una familia, me voy a ir allí y voy a pensar, bueno, ¿qué hago el resto del año? Si estamos en nuestro común pueblo de crianza, pues tú ya me dirás lo que haces allí en invierno. Entonces, si algún día hacen alguna empresa, alguna iniciativa y tienen un aliciente patrimonial donde durante la semana, durante el fin de semana, podemos disfrutar de eso, conectarlo y tal, eso sí es lo que yo conectaría con las empresas. Intentaría, porque en esta zona que hay empresas y corporaciones extraordinarias, tuvieran al patrimonio como un amigo aliciente a la hora de, bueno, de atraer más capital o traer otro tipo de personal. Yo no creo en el turismo de autobús, no pensemos nunca que ni aquí, ni al Guadiato, ni a la campiña, en muchos sitios van a ir japoneses en autobús, eso afortunadamente se pasó. Lo importante del patrimonio es lo que permite la identificación y lo que permite que la gente se anime y que esa búsqueda de sus raíces, oye, da muchísima motivación. Allí lo conoces perfectamente. Nadie sabía dónde estaba Melaria, como si aquí pregunto dónde estaba Edro, a ver cuántos me dicen dónde estaba Edro. Y Baedro está en Hinojosa esperando un día ser rescatada, o Solia está aquí cerca, ¿no? Entonces, rescatar eso es un aliciente para la población. De ahí salen muchas cosas, sale mucha animación, mucha motivación, mucho amor propio por el territorio, y eso es un aliciente para todo lo que hay detrás y un incentivo para que los inviernos no sean tan largos y para que la gente venga, porque hacerse se pueden hacer cosas todos los días. No hay que venir de jueves a domingo, te puedes venir el lunes, pero claro, tenemos que volver a rescatar iniciativas que se cayeron hace algunos años cuando algunas de estas zonas estaban mejor que hoy, ¿no? Yo la ligazón al patrimonio empresarial me la tomaría así, un aliciente para, si hay una feria agroganadera, si hay tal, y van a venir empresas de fuera, o los mismos ponentes de fuera que estáis aquí, pues después de estar aquí, oye, pues nos vamos a Majada de Iglesia, nos vamos a Baedro, nos vamos a Cunna, nos vamos a las minas del Soldado, nos vamos al cementerio Villanueva del Duque, que hay unos capiteles romanos extraordinarios, poquito, y sobre eso pues se pueden hacer rutas, alguna empresa puede montar una app, alguien que tenga mountain bike puede decir, pues mira, pues vamos a montar un día de un turismo en ruta. Hay una iniciativa europea muy interesante, Eulalio, se llama un Escape en Route, que son congresos itinerantes de aprovechamiento inteligente del paisaje en ruta. Y yo he hecho un par de ellos, uno lo hace en bicicleta, otro lo hace en animales, otro lo hace, y entonces se van desarrollando iniciativas empresariales ligadas al patrimonio. Así es como lo entiendo yo. Pero yo soy arqueólogo y vivo en Córdoba y sé para lo que la arqueología no funciona. Y la arqueología no funciona para ser elemento per se para el turismo. Funciona como complemento, como buen amigo de quien tiene en realidad el poder de cambiar la sociedad, que son los emprendedores y los que tienen ilusión por echarse para adelante. Eso es así. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas del público. Por eso les ruego a las azafatas que las vayan recogiendo y les animo a que participen en lo que resta de debate. Manuel Ramírez Gómez pregunta a David Bravo Matías, ¿puede decir la página web donde estén indicadas los conocimientos que deben tener las personas que ha comentado que se necesitan? Entiendo que se refiere a cuando has hecho referencia a la necesidad de gente formada en distintos ámbitos de nuevas tecnologías
bueno, pues dónde se pueden encontrar esas capacidades o dónde se pueden definir esos perfiles para que las personas que estén interesadas tanto en formarse como emprender una vida laboral puedan encontrarlo. Sí, bueno, más que una página web, lo que las empresas vienen demandando o lo que la sociedad viene demandando es una serie de soluciones tecnológicas que son de muy reciente cuño, que todas las tenemos en mente, como pueden ser o Big Data, o soluciones en cloud, o soluciones de analítica, o este tipo de soluciones en las que vemos pues, que son tan novedosas pues, que no encontramos perfiles con esa formación adecuada para esto. O encontramos pocos perfiles, tampoco se puede decir que no hay, pero hay poco perfil de este tipo, ¿vale? ¿A qué se debe que no haya perfil todavía con el tiempo? Hacía referencia antes Alfredo a un congreso, a unas jornadas en Atarfe hace 13 años, poniendo de manifiesto esto. Llevamos tiempo escuchando que hacen falta informáticos, que hacen falta desarrolladores, que hacen falta técnicos en procesos de Big Data. Sin embargo, sigue sin haberlo, por lo que parece. O la demanda es tan alta que no se cubre con los egresados de la universidad. Yo creo que la demanda es tan alta que no se cubre. O eso por un lado. Por otro lado, quizás tenemos que pegar un poco más las universidades a las empresas, de forma que las capacidades que requieren las empresas estén más próximas a las que ofrecen las universidades. Eso también lo vemos. También vemos que la capacidad de cambio que está ocurriendo en estos últimos 2-3 años es tan grande que yo entiendo que es difícil de seguir. Entonces ahí hace falta pues un poco voluntad formativa, no solo de universidades, sino también de empresas privadas para proporcionar esa formación y proporcionar esas capacidades. Y el modelo universitario que se está redefiniendo constantemente, intentando adaptarse, ¿creéis que se está adaptando adecuadamente a todos estos procesos que se demandan? Yo creo que se está adaptando. Yo creo que la universidad está haciendo un esfuerzo enorme en los últimos tiempos para encontrar un hueco más próximo a las empresas, a lo que genera. ¿Que es perfecto? Pues seguramente no. Seguramente todavía hay capacidad de unir más esos estudios universitarios, esas capacidades formativas universitarias a lo que está demandando la empresa. La incorporación de la universidad a empresas del perfil de Genially o del perfil de Intellify, ¿en qué tasas os movéis de incorporación de gente recién salida de la universidad? ¿Estáis fichando gente con conocimiento? El caso de Genially lo conozco un poco y sé que algunas veces habéis tenido dificultad para encontrar algún perfil también. Sí, nuestro mayor hándicap ha sido captar talento. Lo más complicado es encontrar perfiles muy específicos que nos resuelvan una serie de necesidades que tenemos dentro de la empresa. Lo que hacemos ahora mismo es cubrirlo sobre todo con gente muy joven. Gente muy joven que crece con nosotros, que viene ya con una tendencia diferente en la cabeza, pero sí es cierto que para encontrar gente que ya viene con un background y demás, pues hemos tenido y seguimos teniendo problemas. Yo soy realista. PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, que son dos de las mayores consultoras que hay a nivel mundial desde hace un par de años, lo dicen, además lo dicen específicamente, ya no hace falta título universitario para entrar a trabajar en esa empresa. Estamos hablando de empresas donde un socio puede llegar a cobrar 200, 300, 400.000 euros. Y no hace falta título universitario. Entonces no es tanto el título universitario desde mi punto de vista. Hoy en día nos tenemos que dar cuenta que Internet, permítanme en medio minuto una reflexión que hay público, ustedes se acordarán, las personas que tengan algo más de edad, que tengan más experiencia, cómo ustedes crecieron en un mundo donde la enciclopedia era el bien más vital que había en una casa y donde todos los padres giraban en torno a la compra de libros para que sus hijos tuvieran oportunidades. De repente nos encontramos con Internet y la visión que se tiene de la sociedad de Internet no es esa, es mucho más comunicacional, no es tanto conocimiento. En el momento que nos damos cuenta de que esa parte ha cambiado la otra, es decir, que tenemos el conocimiento a nuestra disposición, evidentemente la universidad lo que te da es un elemento conductor y analítico y te prepara en una serie de valores y de capacidades que lo mismo no puedes encontrar en otro sitio. Pero lo que sí quiero poner encima de la mesa es, no hace falta ir a la universidad para determinados ámbitos, lo que hay que tener es actitud de cambiar. Y eso es mucho más importante que otra cosa, aprender lo desaprendido. Entender e interiorizar que el mundo que tenemos y al que nos enfrentamos, que es radicalmente diferente al que venimos, que la sociedad que tenemos encima
que tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial significa el harakiri en muchas de las funciones que hemos hecho los humanos durante toda la vida. Ustedes hemos perdido la capacidad ya de ubicación. Ustedes les animo a que salgan a la calle sin GPS. Y ahora ustedes miren y salgan y vayan. Y fíjese, ¿habrá cosa más humana que preguntarle a otro cómo llegó a un sitio? A que ustedes eso la mayoría lo han perdido. O lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque tira ya de tecnología. Pues el analizar eso, el ver eso, es lo que nos da, lo que nos sitúa de alguna manera en la realidad que nos encontramos frente a la necesidad esa que tenemos de cómo casan las necesidades que tienes con eso. Por eso, actitud y cambio. Eso es lo fundamental. Luego, si tienes actitud y tienes ganas de cambiar, tienes Coursera, tienes cualquiera de estos de miles de contenidos a tu disposición. Que no las encontramos en la universidad. Por ejemplo, especialistas en experiencia de usuario, que es una de las cosas que ahora es súper trendy, vienen de módulos de formación profesional. O sea, los contratamos de módulos de formación profesional. Entonces, pues bueno, pues lo que yo digo es capacidades formativas de donde vengan, que somos capaces de aunar esas voluntades entre un Guadalinfo, universidad, ayuntamientos para proporcionar esas capacidades, perfecto. Pero vamos, que no es el único instrumento. Llevando la formación profesional, seguramente haya capacitaciones mejores que en la universidad. Al final eso la universidad lo acaba interiorizando y acaba creando el grado preciso para eso. Pero yo no creo que con el sentido autodidacta por internet podamos llegar a un sitio. Yo veo en los alumnos que los alumnos muchas veces no discriminan lo que es información valiosa de lo que no lo es, porque para ellos Internet es un magma donde todo tiene el mismo valor y enrasan por abajo. Y sobre todo creen muchas veces que la información de un blog que podamos hacer cualquiera de nosotros es igual que un artículo científico. La universidad está para eso, está para cribar y para seleccionar y para jerarquizar. Y sin esa jerarquía de conocimiento, entiendo que el talento y la capacitación se ven muy menoscabados. Entonces yo no creo tanto que la universidad no sea necesaria, al contrario, creo que debe asumir esos módulos de formación profesional y, como se hace en muchos casos, hacer reuniones periódicas con las empresas y adaptar los grados al mundo empresarial. En la Facultad de Letras tenemos el ejemplo claro. Pero la criba es fundamental, porque la criba afecta hasta el lenguaje. El lenguaje hoy día es lo primero que vamos a perder, porque el día que no exista el corrector en un móvil, pues las faltas de ortografía van a ser más abundantes que el enchinado de la entrada de una casa, porque estamos habituados a eso. Y eso dices, bueno, falta de ortografía, ya los profesores nos tapamos los ojos y tal, pero cuando tienes que jerarquizar como conocimiento yo lo veo más complicado. Entonces yo al contrario, yo reivindico que la universidad se actualiza a un mundo muy cambiante, pero no creo que la nanotecnia y que el automatismo nos vaya a llevar a muchos sitios. Sí. Yo no digo que no sea la formación, lo que digo es que no sea la universidad. Yo para eso creo que hasta los 18 años cuando hay que hacer eso. Y dos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Si a ti te pillan esos 4 años que estás esperando que la universidad sea la que te provea eso, y con los modelos actuales universitarios, los que tenemos ahora mismo, los que vemos, el modelo universitario, España no tiene una universidad entre las 200 primeras a nivel mundial. No tiene. Entonces, cuando tú tienes eso y te lo encuentras y esa es tu realidad, la puedes tener concretamente, pues me consta que en arqueología, no es porque tú estés aquí, tengo bastante amistad con Desiderio, sé lo que soy, pues entonces te digo, vale, en arqueología te lo doy. No me vaya a muchísimas más carreras. En arqueología no te lo compro, fíjate lo que te digo. No. Bueno, lo que te quiero decir, a lo que voy, lo que te quiero, mi punto, lo que te quiero decir es que la universidad, si yo no digo que la universidad ya que no tenga que tener como institución, no tenga que tener su valía, pero el rol que mantenía hasta ahora ha cambiado mucho. Y cuando ha cambiado esa migración hacia una nueva universidad, al que le pille por medio, y yo tengo mi propia experiencia, pues te puede coger en mitad y que no tengas capacidad de explotar todo ese potencial. Pero vamos, que no es una cuestión universidad o colegio. No, la universidad hoy día es mucho más participativa, muchísimo más democrática, porque afortunadamente los compartimentos estancos del profesor y su equipo y yo hago lo mío y no me meto en lo tuyo, todo eso ha reventado. Se ve en la Facultad de Letras. Yo me acuerdo cuando me fui en el año 99, me fui 13 años fuera y cuando volví, oye, aquello tenía una luz que no tenía cuando yo estudiaba, pues porque corsés han saltado y porque gente se ha jubilado, que es también que se jubile y todo eso pues hace que haya más libertad. Entonces,
Al contrario, yo creo que la universidad está hoy mejor que nunca. En los rankings no estaremos, depende de qué ranking, en qué materia y en qué. 200, de las 200 que hay a nivel mundial, no hay ninguna española. De las 200 que hay no está. De los 190 y pico países del mundo, España está en el 12. Entonces, ahí hay una descompensación entre el no estar entre los 200 primeros y tener una calidad de vida que yo creo bastante aceptable, con todos los fallos que haya que hacer. Pero yo creo que la universidad es la institución que mejor se reinventa y que mejor se regenera y que mejor absorbe. Y mucho más que las instituciones públicas, ¿no? Decía que había las 3 instituciones que no habían evolucionado nunca, ¿no? La Iglesia, el Ejército y la universidad. Yo creo que la universidad está descolgada de ahí. Bueno, el debate universitario Me toca, Que no va al caso, que esto es otro ámbito, es otro ámbito. es otro ámbito. Yo, en el año 95, 94, que es cuando empecé la carrera, decían, bueno, y eso que somos casi de la misma generación todos, decían que había que estudiar ingeniero de telecomunicaciones porque te colocaban antes de acabar la carrera, ¿no? Y es verdad. Y ahora, pues... Sigue siendo verdad. Claro, sigue siendo verdad, ¿no? Y ahora sigue siendo verdad no solo eso, sino que me da la sensación, por la gente que conozco del mundo de nuevas tecnologías y todo esto, no es que los coloquen antes de terminar la carrera, es que como dice David, a lo mejor es mejor buscar un friki que está en su casa continuamente enganchado al ordenador que buscar un universitario. Pues depende de la función que tenga. Para mí es más una cuestión de actitud. Tú podrás jerarquizar, pero que hay determinados valores que eso se aprende en el colegio. Que lo técnico, por eso que digo que lo técnico es más una cuestión ya de interés y de actitud. Es lo que te digo. Yo tengo varias empresas. Yo estudié finanzas. No sé, y eso tiene que ver con empresa. Pues no, al final es caerte a aprender, o sea, la actitud, lo que tú tienes al final, lo que te hace a ti aprender la vida no es, te da una parte la universidad, evidentemente, pero no toda. Entonces, por eso creo que es más una cuestión, más que nunca hoy en día, cuando tenemos todo a nuestra disposición, es más una cuestión de querer hacer y querer llevar a cabo cambios, de querer desaprender. Y la universidad, como cualquier institución, en la universidad y en lo público se está muy calentito. Y eso te hace que no tengas que cambiar. No te creas. Bueno, vale. Te animo a que te haga autónomo, Bueno, creo como que- más de uno. A ver. Te animo a que intentes entrar en el sistema universitario. Tengo que pasar y tal luego prueba. hablamos. No se puede. Tienes que pasar una oposición. Posiblemente yo no pudiera. Posiblemente porque no lo permiten. Pero bueno, Creo no es que el caso, no es la línea de Claro que está hemos muy animado bien, es muy esto, enriquecedor, pero no vamos debe- a seguir pidiendo alguna pregunta del público, aunque no haya tarjeta, porque veo que no me han traído ninguna más, pero si alguien quiere intervenir, pues creo que de viva voz lo vamos casi que a escuchar. Y si no, pues vamos a ir finalizando esta mesa redonda, que creo que... No, mira, no quería preguntar, pero vamos, es que estáis hablando de la universidad y entonces el año pasado se terminó de definir el plan estratégico de la Universidad de Córdoba para los próximos años. Y en él se contempla de forma específica... Perdona, pégate un poquito más el micro, que no se te oye. El año pasado se definió el plan estratégico de la Universidad de Córdoba, el nuevo. Y en él se definió de forma específica el acercamiento de la universidad a la empresa. Entonces, como dice Antonio, el acercamiento y el esfuerzo que hace la universidad por estar al día, porque los contenidos que se imparten esté de la mano de la empresa y satisfagan las necesidades empresariales, es constante ese esfuerzo. Lo que pasa es que, lo que tú decías, no se puede generalizar un caso particular. Por ejemplo, en tu caso particular de no viviría en este pueblo tampoco se puede generalizar. Hay mucha gente que sí viviría, ¿no? Entonces, que no nos vayamos con el concepto de... Es que parece que de generalizar los casos particulares nunca es bueno. Y yo creo que en el pueblo se puede haber mucha gente que se venga a vivir en este pueblo. Pero entonces te puedo pedir, porque entonces la gente, ¿por qué se va? ¿Porque es boba? ¿La gente se va de los pueblos porque es boba? No, porque no hay riqueza, no hay empresa. Por eso estamos intentando generar esa riqueza empresarial que permita que la gente se mantenga aquí, o al menos los que quieran seguir. Nada. Pero vamos, que estoy de acuerdo contigo, no
generalizado un caso particular. Y quería aclarar lo del plan estratégico de la Universidad de Córdoba, que es cierto que cuando se definieron los planes de estudio, se definieron en el perfil, en un momento empresarial determinado. La empresa ha ido girando y ha ido moviéndose según las nuevas tecnologías y los planes de estudio estaban fijos en el momento que se definieron en el 2008. No hemos dado cuenta de eso. Y está girando el perfil empresarial de la universidad con esta actividad, con trabajo fin de grado, con práctica en la empresa, se intenta adaptar a las necesidades empresariales. Entonces, figura en el plan estratégico y se está haciendo, se lleva ya años haciendo. A raíz de lo que decía David, nosotros muchos trabajos de fin de grado, trabajos de asignatura, pedimos instalación, por ejemplo, yo saco mucho un listado de trabajos, ¿no? Instalación de Hadoop, análisis con Big Data. Nosotros formamos cosas generales, pero luego la particularidad intentamos estar al día con lo que demandan las empresas. También minería de datos, cómo sacar metaheurísticas. Todo eso lo intentamos. Aunque tenemos unos planes de estudio rígidos, no son tan rígidos. Los cambiamos e intentamos adaptarnos a las necesidades precisamente de las empresas. Y la relación que tenemos en la universidad con el parque tecnológico, con asociaciones empresariales, con determinadas empresas, nos viene muy bien, porque somos los primeros, nosotros los que intentamos que nuestros alumnos triunfen. Y lo estamos haciendo. Y lo que decía de hay 3 instituciones que no cambian, la universidad sí intenta, por lo menos. No, pero vamos, que no quería decir nada, simplemente comentarle. Creía que ya estábamos en la hora última, pero... Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Robert? Vale. Un segundo. Bueno, vamos por orden. Es que como no veo con el foco, no sé quién la ha pedido primero. Por favor, intervenga usted y seguimos. Bien, sí. Bueno, yo termino rápido. Yo quiero expresar que me está encantando este formato, ¿no? Hace ya mucho tiempo en este mismo lugar hubo otra reunión basada sobre turismo. No tenía todavía el matiz digamos, de inteligencia, ¿no? De smart, pero fue muy positiva, lo cual con este matiz yo creo que nos debe hacer pensar por dónde van las líneas, ¿no? Entonces yo quiero decir 3 cosillas para 3 ponentes, ¿no? Y entonces para Antonio me ha resultado muy interesante esa visión de la arqueología y yo me gusta como aficionado, ¿no? Y no tengo nivel académico ni nada, ¿no? Pero entonces yo a lo largo del tiempo pienso que tiene que venir gente de fuera para que nos diga qué tenemos, ¿no? Incluso habiendo perfiles reconocidos aquí dentro, ¿no? Entonces la familia Leitner alemana ya vino a decirnos que teníamos en tema de dólmenes, como ahora con el tema de la losilla. Entonces me ha gustado tanto la idea que yo creo que deberíamos sacar potencia interiormente porque nosotros sabemos dónde están las cosas, podemos poner un dron, pero sabemos dónde está Siburco, sabemos dónde está la losilla, sabemos dónde hay dólmenes. Lo que tenemos es que tener la capacidad de involucrar a la propiedad privada para poner todo eso en valor y hacer paquetes, hacer cosas, ayudándose de herramientas como bien la que tú has expresado, ¿no? Y con respecto a otra que me ha gustado mucho, y si tienes que apostillar algo sobre eso, yo me gustaría saber tu opinión. Digo la otra para Antonio, sí, y para David. Cuando comentas lo de perfiles adecuados, estoy de acuerdo contigo, pero quizás tenemos el problema en un debe anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que ahora mismo los mejores analistas de datos en Big Data o en Machine Learning, en inteligencia artificial, pues han salido de centros que recogen muchos datos, como puede ser ALMA en Chile, en radiotelescopios, y que están trabajando ahora en Spotify o en Amazon. ¿Por qué? Porque saben dominar todo ese volumen de datos, ¿no? Entonces, nosotros, los Pedroches ahora mismo es Starlight. Tenemos la posibilidad de que nuestros jóvenes se ilusionen. Por favor, le pido que vaya abreviando porque hay más preguntas y no podemos convertir cada pregunta en una exposición. Vale. Entonces, yo lo que quiero exponer es que bajo ese criterio debemos de dotar a nuestro territorio, o sea, ellos creen que sería acertado, pues dotar
tenemos mucho terreno que todavía no está electrificado y entonces no podemos correr antes de andar. Entonces yo, como de Iberdrola y demás, decir, oye, pues, ¿qué podíamos hacer aquí para que volver o intentar tener esas capacidades? Bueno, si no hay mucho espacio, pues ya está. Yo esas dos... Es traer ese conocimiento a Añora, a Córdoba. Esa es mi propuesta. Para que esto sea una ventaja competitiva que permita hacer cosas desde aquí. Y rápidamente, dos informaciones. Uno, vamos a abrir en La Rochelle Business School, que es una de las business school de la lista del Financial Times. No diré el número porque cambia cada año, pero entre las buenas. Este año abrimos la Digital Business School, pero ha sido un combate de 3 años. 3 años y hemos cambiado 2 veces de jefe de proyecto y de director de escuela antes de realmente empezar los cursos. Es por eso que me parece que como no había detrás un empuje político, no lo hemos hecho. La segunda información es el 13 de noviembre, el lunes 13 de noviembre, abriré el primer curso en Francia sobre Smart Tourism Destination. En inglés me lo han pedido además. Y para mí ha sido también una lucha de 1 año y medio. Gracias al apoyo de Segitour, son los españoles que han permitido de hacer en Francia este curso y del Paris Welcome Lab. Porque hemos dicho, hay que empezar sobre estos temas. Por eso que no hay gente formados, no quieren hacerlo. Y solamente hay pocas universidades que trabajan sobre estos temas. Estupendo. Por allí al final hay otra pregunta. Le rogaría brevedad en las preguntas, por favor. Y que sea, no, va un micro. Y que sea pregunta, por favor. Mira, gracias al Ayuntamiento y quiero dar unas gracias especial a Alfredo. Me ha encantado. Muchas gracias. Mira, venimos de Madrid y nos hemos encontrado con todos los problemas que ha dicho Alfredo. Solo quiero reflejar una cosa. Este valle tiene mucho dinero. Aquí llega dinero de subvenciones, 60.000, 120.000 euros al año. No hay trabajo. Los empresarios, los que reciben esas subvenciones con trabajo, con mercado desvirtuado, no hay competencia. ¿Qué hacen esos señores? Mandan sus hijos a estudiar, a trabajar a Birmingham. ¿Por qué no los traen aquí al Valle de los Pedroches a explotar sus explotaciones? ¿Qué están haciendo ellos? Se están jubilando y sus hijos están trabajando en Birmingham. Aquí lo que está habiendo es un nuevo acaparamiento de terrenos. En mi pueblo no puedo comprar terreno. Lo que están comprando terrenos son los nuevos señoritos que mandan sus hijos a trabajar a Birmingham. Lo que quiero decir es, por favor, hacer que la gente valore las empresas que tienen aquí y que den trabajo. Aquí no hay reforestación, no hay arreglo de ramas, no hay nada, no hay trabajo, pero hay dinero. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien quiere apuntar algo. Es que les insisto, la intención es que hagan preguntas, no que hagan reflexiones. Por eso precisamente se han repartido unas... ¿Por qué no lo hacen? Creo que para eso estamos aquí. Yo creo que esta es la semilla de tratar de hacer ese tipo de cosas. De lo que estamos hablando toda la jornada de hoy es precisamente acerca de eso. ¿Qué podemos hacer para que haya más empresas aquí? ¿Qué podemos hacer para que nuestra gente no se tenga que ir a trabajar no sé dónde? ¿Qué podemos hacer para crear un tejido industrial en esta zona? Yo creo que estoy de acuerdo contigo y creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo contigo. Había una cosa que decía Alfredo que me ha molestado especialmente. Y es que has dicho que no te vendrías a vivir aquí. Y yo, que vivo en Córdoba y que llevo 20 y tantos años viviendo en Córdoba, estoy deseando de venirme y poder vivir aquí, que sería mi sueño. Pero
Pero, Sí, ¿por qué tienes no? ¿Por qué no? razón. Pero la pregunta es, ¿por qué no te viene? Párate un segundo, espérate, a eso voy ahora. A eso voy. Creo que por donde vas, creo que es importante puntualizarlo. Y para eso estamos aquí también, y lo ha dicho David antes. Es que, aparte de intentar que venga gente, por ejemplo, nómadas rurales, neorurales, gente que tenga su trabajo en Iberdrola y que pueda vivir aquí porque está conectada con el servidor de Iberdrola desde Añora o de Genial o de Intellify o del proyecto arqueológico, creo que lo que tenemos que hablar es de generar, y eso está en la declaración Añora que se va a presentar posteriormente, de lo que tenemos que hablar, y en cierto modo, aunque mi papel de moderador no me corresponde, voy a responder al señor que ha hablado allí, lo que tenemos que crear es un ecosistema productivo que sea atractivo y que genere un entorno que sea atractivo y que haga que se generen sinergias y que quien esté aquí esté interconectado, no solo con la gente de fuera, sino con los de aquí. Y creo que Los Pedroches está en esa coyuntura, porque además, en cierto modo, no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Los Pedroches es una tasa de reposición de personas que se jubilan y de gente joven que se incorpora a las explotaciones agrarias muchísimo más alta que en otros puntos de España. Entonces, por eso creo que estamos en un momento decisivo para impulsar proyectos de este tipo. ¿Vale? En el comentario que hace, y yo soy viva expresión de lo que usted comenta. Yo vivía en Belmez y a los 10 años me fui, y todos mis amigos se fueron, y mis amigos están en Iberdrola, están en Fomento, están en Abertis, están en... Y tiene razón Alfredo, esa es la primera gente que hay que volver a traer, lógicamente. Pero hay que generar un ecosistema. Hay que generar lo que haya que generar, pero son los que están identificados, los que se fueron porque se tenían que ir, pues porque hace 20 años esto estaba peor que hoy, y se fueron. Y ese es el nudo, ahí es donde yo creo que es la clave, traer a esta gente. Yo no me pongo como ejemplo, pero sí quiero contar mi caso particular. Yo me fui de Estados Unidos en el año 2000, tenía 26 años, banco de inversión ganando $3.500, y me volví a mi tierra a invertir, a Córdoba. Pero eso hay uno, porque eso, bueno, hay muy poca gente que lo haga. ¿Por qué? Hay muy poca gente. 3. ¿Lo puede? Bueno, entonces seremos todos que estamos aquí. Lo que no sé entonces dónde están todos los de Añora. Lo que te quiero decir que para venir, tú vienes, o tienes una familia, tienes que venir aquí. Y yo desde mi punto de vista, para eso soy muy honesto con lo que creo. Tampoco engañemos, que aquí para hacer eso, ustedes podemos decir, no, hay que volver, y dentro de 10 años nos encontraremos con la misma situación. En el año 96, cuando yo estaba en la carrera, se decía lo mismo, que hay que la universidad con la empresa, si este es el mismo comentario que se hace toda la vida. Que hay muchos comentarios que están en el ambiente que son los mismos y que son perennes. Entonces, podemos quedarnos en lo mismo y en la parte filosófica y decirlo, o intentar, y es lo que yo decía al principio, ser bastante más proactivo, es decir, la década que viene es revolucionaria. Vienen los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos es una oportunidad real de que venga aquí la gente y de que tú puedas vivir en Córdoba y puedas venirte Pero aquí. ¿cuándo llega eso aquí? ¿Cuándo llegan los vehículos autónomos? Cuando un empresario, 2020, 2021, que eso está aquí. Que eso es la realidad que no queremos ver. Pero no podemos esperar 20 años ni 10 Si no es 20, 2020, 2021. 2020. 3 años, 3 años. En 3 años tú nos ves con coches autónomos. No, yo te digo que están a disposición ya. Pero claro también sí. hay mucha tecnología que está a disposición y no la tenemos. Si es que no la tenemos. Si es que no tenemos autovías, no tenemos tren, tenemos unos problemas de comunicación. Autovía, enormes. pero una pregunta. ¿Es el problema hoy en día venir aquí? Aquí la carretera es lo suficientemente buena para venir en 3/4 de hora. ¿Es un problema la autovía del que no se venga aquí? Pues yo no lo creo, honestamente. Es más fácil ir a Puente Genil o venir aquí. Bueno, no creo que sea definitorio para no venir, pero vamos, que tampoco es un debate sobre eso, pero que creo, insisto, los vehículos autónomos es la única oportunidad que tiene el ámbito rural a medio y largo plazo de que no se despoble, que esto es una tendencia mundial, que lo ha dicho Miguel Ángel, que se va a las ciudades será por algo, que no es porque la gente, que allí hay más oportunidades, sin más, y ahora podremos decir lo que queramos, pero que eso es una realidad. Una pregunta por ahí en el patio. Espera el micro mejor. ¿Cuánto llevamos de debate ya? No. Me llama la atención, repitas mucho esto de, Alfredo, lo de los coches, vehículos autónomos. Bueno, yo soy director de una escuela que es de civil y de minas. El coche autónomo vendrá muy bien en una ciudad o si tú tienes una autovía. Tú necesitas hoy día, salvo que andemos en autovía, Es que no se escucha.
digo Es que no le escuchamos bien. que en la Tiene actualidad, pegarse el cuando hablas de coche autónomo, vehículo autónomo, que me parece muy bien, será el futuro indudablemente, pero la realidad es que la fibra óptica no llega a todos los pueblos. Es una realidad. Cuando hablamos de servidores para comunicarnos, eso es fundamental. Cuando hablas de vehículo autónomo, para una ciudad, Madrid, Barcelona, Sevilla, porque tú necesitas un punto de red, de señal, para que tengas seguro que el carril no se sale del coche. Eso, si te vienes por las carreteras de aquí, o de Valle del Guadiato, eso necesita infraestructura viaria, que cuesta mucho más que el vehículo que vas a fabricar, mucho más, porque son muchos kilómetros de red. ¿Qué te quiero decir con eso? Que me parece muy interesante esa idea, y eso es el futuro al que vamos. Pero hay muchas cosas de las que aquí no se habla. Aquí vivimos en una comarca, como yo mismo, yo soy un noriego, y vivo en la comarca del Guadiato. Hay una cosa muy sencilla, que es que los pueblos estén interconectados. ¿Cómo es posible que no haya una comunicación, igual que en Córdoba, que para moverse en Córdoba de un barrio a otro, que mi familia vive en Córdoba, y yo viví muchos años en Córdoba ciudad, tú vas de un barrio a otro, que tardas media hora, de un barrio a otro, y hay un bus que te cuesta 1 euro. Vamos a una ciudad, invertimos una autovía grandísima, 20 circunvalaciones, la que hagan falta. En Madrid vamos por la cuarta o la quinta. Pero aquí no hay una conexión entre todos los pueblos que te puedan conectar, por ejemplo, con Pozo Blanco, que tiene más servicios. Porque si hablamos de venir a vivir, no es que yo viva en Añora, o viva en Dos Torres, o viva donde quiera vivir. Yo necesito una garantía de que en el entorno en el que vivo hay una serie de servicios a los que tengo disposición. En eso no solo interviene la empresa, en eso intervienen las decisiones políticas. Eso es así. Entonces, no es todo, aquí no es luchar contra si la universidad hay una cosa que es una verdadera mentira en España, que es la autonomía universitaria. Una universidad como Córdoba no puede poner los títulos que quiera porque no le deja la Junta de Andalucía. Esa es una realidad real. Entonces, si yo que soy director o decano de una facultad, si yo quiero poner un título no lo puedo poner, aunque me parezca maravilloso. Porque si pongo un título bueno y no vienen alumnos, que se cierre, pero no me dan la oportunidad de ponerlo. Eso lo hemos visto también en la Facultad de Filosofía. Entonces, son realidades que todo es mucho más amplio. Aquí podemos debatir y cada uno aportar su idea original, que es buena. Pero hay muchos factores que deben conjuntarse para que esto sea posible. Es verdad que las zonas rurales están abandonadas, porque, como bien decimos, ¿qué ocurre en la realidad? La mayoría de la gente vive en la ciudad. ¿Pero por qué vive en la ciudad? Porque hay mucho más medios, mucho más servicios. ¿Por qué la administración no se vuelca, y hablo de todos los políticos, a que se reparta la riqueza también en la zona rural? Porque si cuesta hacer una autovía para que la gente se pueda mover en Madrid, ¿por qué no tenemos un transporte público? Que a lo mejor las empresas no lo pueden soportar, para que haya una conexión real entre los pueblos. Que son muchas cosas, por eso no es tan fácil todo. Hay muchas cosas que tienen que participar. Evidentemente no es tan fácil, ¿no? ¿Puedo apuntar a eso? Vamos a ir terminando, pero vamos a hacer una última ronda de respuestas y si hubiera alguna pregunta muy puntual. Lo he dicho de primera. Lo que yo he dicho de primera ha sido que el desafío que hay ante esto, que es muy complicado, que es que esto es una tendencia a nivel mundial. Eso por una parte. Y dos, lo que yo digo, evidentemente soy conocedor de las dificultades técnicas que todavía tiene que superar el vehículo autónomo. Eso sí, como le decía, aquí hay un planteamiento, en la autovía 400 millones de euros. Pues posiblemente esa autovía, esos 400 millones de euros, sea para el mantenimiento y el ponerla y prepararla para que llegue eso. Y eso es lo que yo digo, esa es la visión que creo que se puede tener en una comarca y que diga, esa es una oportunidad real de cambio, cosa que es mucho más difícil hacerlo en otro ámbito. Esa es una oportunidad que hay, que no digo que sea la única, ni yo lo sé, pero lo digo que es la única que tú puedes, la única, que puedes cambiar el paso simplemente. No quiero tampoco sentar cátedra ni mucho menos. Lo que digo son las oportunidades que hay, que tenemos ante enfrente, pero que esa realidad no la tenemos en todos los ámbitos rurales, en todo. 500 millones dependieran de que la comarca los gestionara, la comarca los gestionaría en sus prioridades. Pero eso no va a venir dado. Va a haber autovía o no va a haber autovía. Cuando implanten el coche autónomo, pues no lo van a implantar aquí. Ojalá lo implantaran aquí y lo que tú dices sea realidad. Pero lo implantarán en 20 sitios antes que en este. Por vía aérea. Bueno, acabo con una reflexión.
Y por favor, Robert, es que no le entendemos sin micro. Acabo. Cuando teníamos conexión, cuando la vía férrea conectaba, aquí no había problema de habitantes ni de riqueza. Cuando la vía férrea cayó, esto se convirtió en un agujero de desconexión, completamente. Pero eso es la demanda de minas. Eso es así, eso es que es así. Bueno, vamos a cortar porque son las 7:30 exactamente y es la hora en la que está prevista la presentación de Zona Aérea Entorno Rural Inteligente. Muchísimas gracias a los ponentes. Les invito a que si quieren desarrollar algún proyecto en Añora o en la comarca de Los Pedroches, está abierta a ello, y a que si quieren venirse a vivir aquí, aunque solo sea de jueves a domingo, también pueden hacerlo. Muchísimas gracias.